Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos de recibirles en la casa de nuestro Señor hoy domingo. Saludamos a las personas que nos ven por este medio y deseamos que tengan un bonito día familiar también en casa. Y hermanitos, tenemos acá en nuestros signarios la primera alabanza que dice: al estar ante ti. Nos llena de alegría el poder estar ante la presencia del Señor. Sí, familiar y amigo que nos ves por este medio. El Señor todavía está a la puerta y llama. Quiere que tú llegues a sus pies, pero Él no te obliga a aceptarle en tu corazón como Señor y Salvador. Espera que tú tomes esa decisión. Tú puedes hacerlo, estás a tiempo, mientras hay vida, podemos llegar a los pies del Señor y aceptarle como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Después de la muerte ya no hay oportunidad. Ten en cuenta esto, familiar y amigo. Lee la palabra de Dios, que es la vida, nos muestra el camino de salvación. Y nos dice bien claro que el único camino es Jesús. Bien, vamos a entonar entonces al estar ante ti. ¿Nos acompaña? Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es Él, Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos atrás en el púlpito un corazón, porque ayer hemos celebrado el Día de la Mujer con nuestras hermanas de la iglesia y también algunas invitadas. La prédica de este domingo titula Dios nunca abandona a los justos. La vida cristiana no está exenta o no está libre de dificultades, pero en medio de los problemas que podemos tener nosotros como creyentes, tenemos una certeza o una seguridad inquebrantable, una seguridad que no se rompe. Esta es que Dios nunca abandona a los justos. Esta verdad o este principio se repite en muchos pasajes de la Escritura, de la Biblia, y se convierte en una fuente de esperanza para aquellos que hemos decidido seguir a Cristo con sinceridad. Vamos a estudiar en esta mañana, respecto a este tema, el Salmo 34, el cual se convierte en un testimonio vivo de esta realidad, de esta promesa, ya que fue escrito por el rey David, aquel que mató a Goliat, en un momento en el cual él atravesaba persecución, peligro y angustia. En esta ocasión vamos a ilustrar o vamos a dar el contexto para la prédica con base en una historia real, la historia del rey David. David escribió este salmo, el Salmo 34, después de haber sido librado de una situación muy peligrosa en la cual él se encontraba, siendo perseguido por los filisteos. Esta historia se encuentra en el libro de Primera de Samuel, en el cual se relata cómo David, mientras estaba escapando o estaba huyendo, perseguido por el rey Saúl, llegó a una ciudad de Filistea que se llama Gat, y fue reconocido por los siervos del rey Aquis. David sabía que su vida corría peligro, lo iban a matar, y para esto no se le ocurrió otra cosa que fingir o hacerse pasar por loco. Y así él fue expulsado de la ciudad en lugar de ser ejecutado. En esa historia entonces David reconoció que su liberación, miren, a pesar de que a él se le ocurrió la idea, él tuvo ahí dentro de su corazón y reconoció que Dios lo había librado de la muerte y no su propio ingenio o su propia astucia, sino que él había sido librado por la intervención divina, por la intervención de Dios. Y así es como él se inspira para poder escribir este Salmo 34. Y vamos a ver en algunos versículos del Salmo 34 cómo David va a destacar o va a darle importancia a una verdad que es fundamental: que Dios cuida a sus hijos y nos libra de las aflicciones. Sin embargo, este cuidado no significa que los justos o los creyentes no van a experimentar problemas. Más bien, implica o representa que Dios va a estar con nosotros en cada prueba y que al final Dios nos va a sostener y nos va a redimir. Amén. La justicia o la condición de ser justo que se menciona en en el título de la prédica, y vamos a verlo también en los versículos que vamos a estudiar, no se refiere a que el hombre va a ser perfecto. Cuando en la Biblia encontramos la palabra justo, se refiere a aquellas personas que buscan a Dios con un corazón sincero, a aquellas personas que confían en el Señor y que han sido justificados por medio de su fe en Cristo. Es decir, que esta promesa de protección que está dando Dios no es para aquellos que nunca fallan, porque nosotros vamos a tener problemas o vamos a tener equivocaciones o errores a pesar de ser creyentes. Pero esta promesa es para ¿quiénes? Para aquellos que en su corazón sienten que dependen de Dios y que tienen la voluntad de obedecer a Dios. Amén. Amén. Y esta verdad, hermanos, es un principio
fundamental o muy importante, crucial en nuestros tiempos. Porque vemos muchas personas que sienten que Dios los ha abandonado cuando enfrentan algún tipo de sufrimiento. Sin embargo, el mensaje que nos da o que nos transmite este salmo nos va a recordar que, aunque pasemos por pruebas, pasemos por dificultades o enfermedad, Dios sigue estando presente en nuestras vidas, está atento a nuestras oraciones y está dispuesto a liberarnos. Vamos a ver entonces en esta mañana, en esta prédica, y revisemos cómo Dios nos va a cuidar, nos va a rescatar, va a sostener y va a proteger a sus hijos, asegurándonos que nunca vamos a estar solos. Si has pasado tú por momentos de angustia, de repente, este año o el año pasado has pasado por momentos muy críticos en tu vida y te has preguntado si Dios sigue contigo, sabes que Dios sí está contigo y este mensaje te va a fortalecer. Vamos a ver entonces algunas lecciones que nos transmite el Salmo 34 respecto a que Él va a proteger a los justos. La primera lección que quiero compartir con ustedes es: Dios cuida de los justos. Hermanos, revisemos por favor en nuestras Biblias Salmos 34 y leamos los versículos 15 y 16. La palabra de Dios nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Uno de los aspectos que más nos puede reconfortar o animar en nuestra relación con Dios es saber que el Señor está atento de nuestra vida. Repitamos lo que nos dice el Salmo 34:15. Revisemos, nos dice ahí: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos los oídos de Dios al clamor de ellos, al clamor de los justos. Es decir, que Dios nos está viendo y nos está escuchando. Este versículo entonces nos está mostrando la cercanía que tiene Dios con sus hijos. La mirada de Dios no es una mirada distante, la mirada de Dios no es una mirada indiferente, como si a Dios no le importara lo que nos pase, sino que Dios está observándonos con mucha atención, con amor y con un profundo interés para ver qué cosa nos está ocurriendo. Nada de lo que nosotros podamos enfrentar o atravesar pasa desapercibido para Dios. Y Dios no solamente nos está viendo, nos está escuchando. El oído de Dios está inclinado hacia el clamor, la súplica o la oración de los justos. Lo que significa que cuando oramos, Dios nos escucha. Esta verdad, ¿por qué es importante? Porque en tiempos de prueba es fácil que nosotros pensemos o imaginemos, tengamos la idea que Dios está en silencio. Y podemos preguntarnos incluso cuando decae nuestra fe: ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? Sin embargo, vemos muy bien aquí en este versículo que nos está recordando que Dios está más presente en nuestra vida de lo que nosotros podemos imaginar. Por otro lado, en el versículo siguiente, en el versículo 16, vemos un contraste o una diferencia en la actitud o la voluntad de Dios respecto a la persona que es justa, y vemos el contrario, la persona que no está de acuerdo con Dios. ¿Qué nos dice el versículo 16? La ira de Jehová está en contra de los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Vemos aquí entonces que la Biblia nos está diciendo que Dios no solamente cuida de los justos o de los creyentes, sino que también va a enfrentar a los impíos, a aquellas personas que les gusta seguir el mal y no quieren ver a Dios. La justicia de Dios entonces no permite que la maldad quede impune, aunque a veces parezca que los malvados prosperan. Aunque tú veas autoridades que son corruptas y se llenan de plata y tienen de todo, mientras que tú de repente eres creyente, fiel a la palabra, y te falta esto, te falta lo otro,
los malvados no van a prosperar. Dios tiene el control y en su tiempo perfecto, Dios va a hacer justicia con esas personas. Este principio también se refuerza con otras ideas que podemos encontrar, por ejemplo, en Proverbios, en capítulo 15, que menciona: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Eso está en Proverbios 15:29. Puedes anotarlo para que después lo puedas leer. Entonces vemos que Dios no solamente escucha a los justos, sino que también va a poner oposición a los malvados. Esto nos va a dar a nosotros la seguridad de que sabemos que Dios va a ver nuestras luchas y no va a permitir que la injusticia prevalezca para siempre. Pregúntate, hazte esta pregunta mentalmente ahí en tu asiento. ¿Estamos confiando en que Dios ve nuestra situación? En lugar de desesperarte, podemos descansar en la certeza de que Dios está atento a nuestras vidas y va a responder en su tiempo perfecto. Segunda lección: Dios rescata a los justos de sus aflicciones. Ahora revisemos los versículos del 17 al 19, el Salmo 34. Nos dice: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermano, hermana, la vida del creyente va a estar siempre marcada por pruebas. Pero la diferencia que hay entre un justo y el impío es que el primero, es decir, el justo, cuenta con la intervención de Dios en medio de las dificultades. ¿Qué nos dice el versículo 17? Lo vamos a volver a leer. Nos da una promesa que es muy alentadora. Nos dice: claman los justos y Jehová, o sea, Dios, oye, escucha, y nos va a librar ¿de qué? De todas nuestras angustias. Aquí encontramos tres acciones clave. Los justos claman, o mejor dicho, los justos oran. Dios que escucha y Dios actúa librándonos. Entonces, la idea de clamar, si vamos al sentido literal de la palabra clamar, significa hacer un grito desesperado. Eso significa clamar, que tú emitas un grito de auxilio, desesperado, estás por algún problema muy grave. No es una simple oración de rutina como tú puedes hacerlo en tu devocional o cuando agradeces por tus alimentos, sino es un ruego sincero nacido del sufrimiento. Entonces, no es cualquier tipo de oración, es una oración que tú haces con desesperación cuando pasas por un problema muy, muy grave. Y el hecho de que Dios está escuchando significa que no es indiferente a tu aflicción, no es indiferente a tu sufrimiento o a tu tristeza. Él está atento a un clamor genuino, un clamor o un sufrimiento verdadero. ¿Y qué? Nos dice acá la palabra: finalmente Dios nos va a librar o nos va a fortalecer o nos va a consolar. Lo que indica que Dios va a intervenir de manera activa en la vida de los creyentes, en la vida del justo. Sin embargo, aquí hay que tener una aclaración. Es importante destacar o entender que el rescate de Dios no siempre es inmediato, ni tampoco ocurre en la manera que tú lo esperas. A veces, en nuestra desesperación, queremos que Dios actúe ya. Queremos que actúe rápido. Queremos que actúe en nuestros términos, a la manera que yo quiero. Dios, quiero que hagas esto, así, de este color, ahorita. Así no va a responderte Dios. Dios tiene un plan
mucho más amplio de lo que nosotros podemos pensar. La liberación de Dios puede venir de diversas formas. Te puede quitar la prueba, puede ser de que te alivies completamente de lo que tienes. Como por ejemplo, puedes tener una enfermedad y Dios te quita la enfermedad. Puede pasar, pero en otras, la manera en que Dios te libra no es quitándote la prueba, sino dándote más fuerzas para que tú soportes la prueba. O puede usar esa prueba para que te transforme. Entonces, si estás enfermo, a veces Dios no te va a sanar, pero sí te va a dar fuerza para que tú enfrentes la enfermedad. Continuamos, el versículo 18 va a añadir también un tema importante en una dimensión que es conmovedora en cuanto a la relación de Dios con sus hijos. Miren lo que nos dice el versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, Dios no solamente escucha y nos libra, sino que también se va a acercar a aquellas personas que están quebrantados de corazón. Es decir, aquellas personas que están, digámoslo así, en el punto más bajo de su vida. El quebranto de corazón. Quebrantar significa romper. Cuando te dice entonces hay alguien que está quebrantado de corazón, significa que tiene el corazón roto, deshecho, una tristeza pero muy profunda. El quebranto de corazón entonces indica un dolor profundo del alma, una angustia que te deja sin fuerza. Sin embargo, Dios está diciendo aquí que no nos va a dejar en ese estado, sino que Él nos va a salvar, nos va a restaurar, va a mejorar, va a arreglar tu corazón. Y el versículo 19, el que sigue es clave. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Ahí dice, te pregunto, ¿me van a decir sí o no? En el versículo te dice que el justo no va a tener aflicción. A ver hermanos, atentos. El versículo te dice, y dígame sí o no fuerte, ¿eh? El versículo te dice que el justo nunca va a tener aflicciones. No. Más bien te dice, muchas son las aflicciones del justo. Ni siquiera te dice que el justo va a tener poquito sufrimiento. Te dice muchas aflicciones. Pero de todas ellas te va a librar Jehová. Entonces, en este versículo, Dios no nos promete que vamos a tener problemas. Dios no te promete que te va a faltar plata. Dios no te promete que te va a jalar en el examen. Dios no te promete que vas a tener enfermedad. Nunca en la palabra se prometió eso. Hay sectas o hay doctrinas que te dicen, no, si estás con Dios nunca te va a faltar plata, nunca vas a tener enfermedad. Eso es engaño. Más bien, como estamos viendo aquí en la palabra, de hecho, se está enfatizando o nos está diciendo que el justo tendrá pocas, muchas aflicciones, te está diciendo acá el versículo. La diferencia, ¿cuál es entonces de nosotros los creyentes con respecto a las personas que no tienen a Cristo? Es que no es la ausencia de problemas, sino la certeza que Dios va a estar con nosotros en medio de esas dificultades. Y de esto en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Uno de los ejemplos, conocen ustedes bien la historia de José. José de Egipto. Fue vendido por sus hermanos. Fue acusado injustamente. Fue encarcelado. Sin embargo, Dios lo libró y lo exaltó en una posición de privilegio ahí en la corte del faraón en Egipto. Entonces, cuando nosotros enfrentemos algún tipo de problema, en lugar de desesperarte, en lugar de ya rendirte o desmayarte, debemos recordar que Dios está obrando. Puede que esté en silencio, que tú no lo escuchas, que no lo veas actuar, no sientes que actúa, pero Él está obrando, aunque no lo veamos.
Ahora pregúntate entonces, y ya estás viendo acá muchas de las promesas que no las estoy inventando, sino que están aquí en la palabra de Dios. ¿Estamos confiando en su rescate o estamos permitiendo que el temor nos controle y que ya nos rindamos desmayos? ¿Qué tienes que hacer? ¿Rendirte o seguir confiando en Dios? Tercera lección. Dios sostiene y protege a los suyos. Ahora revisemos Salmos 34, 20 al 22. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. La protección de Dios, ya nuevamente lo estamos viendo, no significa que nunca vamos a experimentar dolor, sino que Dios nos va a sostener y nos va a guardar en medio de las dificultades. Vemos aquí cómo el Salmo 34, 20 está declarando que Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Este versículo es bastante curioso, porque tiene un doble significado. En primer lugar, representa la protección que Dios tiene hacia sus hijos, es decir, hacia nosotros los creyentes, asegurando que no vamos a ser destruidos completamente por nuestras aflicciones, por nuestros problemas. Y en segundo lugar, el segundo sentido que tiene este versículo es una profecía respecto a la crucifixión de Jesucristo. Porque, ¿qué hacían en la crucifixión? Muchas veces para adelantar o para apurar la muerte de los que estaban condenados a la crucifixión, lo que hacían los soldados romanos era romperles los huesos de las piernas, la tibia y el peroné, para que no tuviesen la fuerza de apoyarse y los que estaban allí en la cruz se asfixien más rápidamente. Pero ustedes saben que Cristo murió, le atravesaron incluso una lanza para asegurarse de que estaba muerto. A los dos ladrones que tenían a los costados le rompieron las piernas, pero Jesús no. Y eso está también visto en Juan 19, donde nos dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Juan hace referencia a Salmos. No será quebrantado hueso suyo. Es decir, a Jesús no le rompieron los huesos. Amén. Amén. Pero volviendo al contexto de la prédica, en el contexto de la vida cristiana, este versículo nos está recordando que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, Dios nos va a preservar, Dios nos va a cuidar y Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Nuevamente, esto no significa que vas a pasar problemas, no significa que vas a tener de repente algún tipo de daño físico, sino que Dios tiene el control absoluto sobre nuestra vida y nos va a sostener en medio de las pruebas. Continuamos, el versículo 21 va a manifestar un contraste o una diferencia entre el justo y el injusto o el impío. Nos dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Aquí entonces se está enfatizando o está dando la importancia a la justicia de Dios. A veces parece, esto lo ves a diario tú seguramente en televisión, incluso con tus vecinos, parece que los malvados prosperan, y mientras que los justos, las personas que creen en Dios, sufren. Pero este pasaje nos recuerda que lo malo o la maldad tiene consecuencias. Puede que los impíos, aquellas personas que no creen en Dios, todo le sale bien, y que parezca que Dios no los castigara, que parezca que todo les sale bien y quedan impunes. Pero Dios es juez supremo y va a traer la justicia en su tiempo perfecto. Y vemos como aquí el Salmo 34 concluye con una de las promesas más hermosas en el versículo 22, que nos dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados
cuantos en Él confían. Aquí encontramos entonces la mayor esperanza del creyente, la redención de Dios, la vida eterna que Dios nos da por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra redimir que se utiliza en este versículo significa comprar de vuelta o liberar mediante un precio. Más en ese tiempo se utilizaba esta palabra en el sentido de un esclavo. Por ejemplo, yo vendía un esclavo. Tenía yo un esclavo, lo vendía a otra persona. Pero yo quiero recuperar a ese esclavo. Tengo que pagar un precio para recuperar el esclavo. Pero no solamente yo pagaba el precio para recuperar el esclavo, sino que yo pagaba el precio porque antes era mi esclavo, en ese tiempo hablaba, para soltarlo del otro amo, pero no era para que vuelva conmigo, sino para ponerlo en libertad. Eso significa redimir en ese tiempo. Esto apunta al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Él pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros merecemos por nuestros pecados la condenación e irnos al infierno por nuestros pecados. Pero Cristo pagó con su vida para librarnos de la esclavitud del pecado y la muerte, para salvarnos, para librarnos de la culpa del pecado y ya no ser condenados a muerte, sino tener vida eterna. Amén. Amén. Dios entonces no solamente va a librarnos de las pruebas temporales, sino que acá nos está diciendo que por la redención en Cristo, ahora el creyente va a tener vida eterna y no va a ser condenado. Si hemos depositado nuestra confianza en Él, podemos vivir con la seguridad que no vamos a ser condenados. Ahora pregúntate, ¿estamos confiando plenamente en la protección y en la salvación de Dios o seguimos preocupados por nuestro futuro? Como conclusión y aplicación, este mensaje de Salmos 34 del 15 al 22 es bastante claro. Nos dice, Dios nunca abandona a los justos, y a lo largo de los pasajes que hemos revisado en esta mañana, hemos visto 4 verdades fundamentales. La primera, Dios cuida de los justos. Los ojos del Señor y sus oídos siempre están atentos hacia nosotros. Nada escapa del control de Dios. Esto significa que Dios siempre está consciente de nuestras necesidades, de nuestras luchas o de nuestros anhelos, aspiraciones o metas. No hay oración que pase desapercibida por Dios, ni tampoco hay alguna lágrima por sufrimiento que tú derrames que Dios no la vea. Segundo, Dios rescata a los justos. Aunque enfrentemos muchas aflicciones, no significa que nunca sufriremos, sino ni que estaremos solos en medio del sufrimiento. Dios tiene la manera en que te puede librar de alguna situación. Aunque a veces no puedas entender por qué te pasó lo que te pasó, muchas veces porque también tomamos decisiones apresuradas o sin consultar con Dios, Dios te puede liberar de una situación muy seria, o lo ha hecho de repente en algún momento en tu vida. Tal vez Dios te hizo esperar un poco, porque su propósito en ocasiones no es hacerlo de inmediato. Pero aún así tú puedes confiar en la fidelidad del Señor. Tercero, Dios sostiene y protege a los suyos. No importa cuán grande sea la prueba, Dios nos sostiene y nos va a preservar para cumplir su propósito. El poder de Dios va más allá de cualquier circunstancia. Y la gracia de Dios es suficiente para que nosotros podamos enfrentar distintas pruebas. Dios nos va a fortalecer en medio de la debilidad y nos va a guardar de caer. Y 4, Dios redime y nos asegura la vida eterna. La mayor victoria que pueda tener el creyente en esta tierra no es solamente poder ser libres de los problemas temporales. La mayor victoria del creyente no es que tenga una casa, que tenga una profesión o una posición en la sociedad, sino la meta máxima del creyente es la salvación eterna. En Cristo tenemos entonces la certeza de que jamás seremos abandonados ni condenados.
Vemos entonces cómo este mensaje que nos transmite el Salmo 34 es muy relevante o importante para cada creyente, especialmente cuando nosotros atravesemos tiempos de crisis. Es fácil sentir miedo, duda, incertidumbre o incluso pensar que Dios nos ha abandonado cuando las circunstancias son adversas. No obstante, la Biblia nos está diciendo que podemos tener la seguridad de que Dios está presente en cada etapa de nuestra vida. Ahora, para que tú puedas para que puedas agarrar esas promesas que nos está dando aquí el Salmo 34, tenemos que creer primero en la palabra de Dios, creer que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es verdadera y que es aplicable en todas sus dimensiones a nuestra vida. Porque estas promesas no solamente son para los tiempos bíblicos, para el tiempo de David o el tiempo de Jesús, sino siguen vigentes hoy, en el siglo XXI, en el año 2025, para aquellos que confían en Él, para los que confían en el Señor. Si estás atravesando pruebas ahora, entonces no te desesperes. Las dificultades pueden parecer abrumadoras, que te están aplastando y todas las dificultades que tú tienes. Pero recuerda, si estás con Dios, no estás solo. Dios siempre escucha el clamor de aquellos que confían en Él. Aunque a veces la respuesta no llega de inmediato o de la forma en la que tú esperas, podemos estar seguros de que Dios va a actuar con sabiduría y con amor. Cada prueba que tú atraviesas es una oportunidad para fortalecer tu fe, para aprender a depender más de Dios y para ver la mano de Dios obrando en tu vida. No importa cuán grande sea el desafío que tú atravieses, Dios es más grande y tiene el poder para darte la victoria. Amén. Amén. Si has sentido que Dios está muy lejos, que Dios está distante, recuerda que Dios está más cerca de lo que imaginas. En los momentos de angustia o de dolor, puede parecer que el cielo está en silencio, pero Dios nunca abandona a sus hijos. Dios comprende cada lágrima que derramas y conoce también cada uno de tus pensamientos. La presencia de Dios no va a depender de lo que tú sientas en tu corazón, sino va a depender del amor de Dios que es constante. Cuando pases tiempos difíciles, entonces, en lugar de alejarte de Dios, debes acercarte más a Él, porque en la presencia de Dios puedes tú encontrar fortaleza, consuelo y restauración. Si temes al futuro, recuerda que Dios te sostiene y nunca te va a dejar solo. La vida puede estar llena de incertidumbre, de duda, dificultad, tribulación, enfermedad. Ponle todos los adjetivos negativos que te pueden dar miedo. Y muchas veces te va a preocupar lo que vendrá. Pero podemos vivir en confianza sabiendo que Dios tiene el control. Dios puede abrir caminos donde no los hay. O te puede dar fuerzas donde tú sientes que no las tienes. No importa entonces lo que tú enfrentes mañana, Dios va a estar allí preparando todo para tu bien. Y lo más importante, si aún no has conocido a Cristo, si aún todavía no has tenido un encuentro personal con Él, no has depositado tu confianza en el Señor, hoy puede ser el momento perfecto para hacerlo. No hay mayor seguridad que la de encontrarnos con el Señor Jesús. La verdadera paz no se encuentra en nuestras circunstancias, sino en una relación personal con Dios. Dios ofrece redención, esperanza y un propósito eterno. No pospongas, no postergues, no pongas para después esta decisión. No digas, estoy joven, quiero disfrutar mi vida y después ya veo si sigo o no sigo a Dios. No tengo mucho trabajo que hacer, ya después veré lo de Dios. No tengo mucho que estudiar, otro día iré a la iglesia. Un domingo que falte no va a pasar nada. No digas eso. No posponga la decisión de seguir a Dios, de tener un encuentro con Él o de poner
tu tiempo con Él. Incluso si eres cristiano, no descuides tu presencia en la congregación, porque en Cristo hay vida, restauración y un futuro lleno con su amor. En resumen, no importa cuán grande sea tu prueba, Dios está contigo. Dios escucha tu clamor. Él te sostiene en la aflicción y nunca te va a abandonar. No dejes que el miedo, la incertidumbre, la duda te alejen del amor de Dios. Acércate al Señor con confianza, porque el cuidado de Dios es real y su fidelidad es eterna. Y si aún no has puesto tu vida en las manos del Señor, hoy es el momento de hacerlo. Solo en Dios encontramos la verdadera paz, propósito y esperanza. No pospongas la decisión más importante de tu vida: confiar plenamente en el Señor y vivir bajo su cuidado y redención. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra, la cual tú nos enseñas a poder confiar plenamente en ti en medio de estas dificultades que vemos en la vida diaria. Tú prometes, Señor, que siempre vas a estar al lado del justo, aquella persona que ha puesto en su corazón doblar sus rodillas ante Jesús como Señor y Salvador, y de tener una comunión cerca a ti y de obedecerte. Padre, protégenos, cuídanos y siempre guíanos en el camino en el cual debemos andar. Particularmente, Señor, cuida de nuestros jóvenes que tienen ahora tantas cosas alrededor de ellos que están haciendo que ellos puedan caer o desviarse. Pero tú, Padre Celestial, guíalos. A los que ya somos adultos o que son mayores también, ayúdanos en medio de las dificultades que ya corresponden a nuestra edad, bien sea por nuestra salud o otros agentes. Guíanos, Padre, en tu camino siempre. Susténtanos, Señor, y provee las cosas que necesitamos. Danos la fortaleza que requerimos en este mundo, también para poder hacer tu obra. Gracias, Señor. Sea para ti la honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén.